La sangre manchaba sus zapatos de cuero italiano. El silencio se apoderó del caótico salón de baile. Todos lo observaron mientras desdoblaba una servilleta arrugada. Momentos antes, una marginada temblorosa y sin aroma se la había deslizado en la mano. La tinta corrida sobre el papel barato revelaba una traición impensable. Tu compañera te ha vendido. Ya están en posición. Si le preguntas a cualquiera en los círculos de la alta sociedad de Jackson Hole, Wyoming, te dirán que la gala del solsticio de invierno de 2024 estaba destinada a ser un gran logro para el Sindicato del Norte. La política de las manadas había evolucionado significativamente durante el último siglo. Atrás quedaron los días de correr salvajemente por los bosques. Las manadas de hombres lobo de hoy operan como dinastías corporativas de élite y despiadadas. Comercian con bienes raíces de alto riesgo, conglomerados tecnológicos e influencia política. En la cima absoluta de esta jerarquía oculta se sentaba Ethan Sterling, el rey alfa. Ethan era un hombre formidable, de 34 años, con ojos del color del acero forjado. Su presencia exigía la sumisión inmediata de cualquiera en la habitación. Había pasado la última década uniendo violentamente manadas fracturadas. Construyó un imperio multimillonario conocido públicamente como Sterling Holdings. A su lado estaba Chloe Dupont, su compañera y Luna. Chloe provenía de un prestigioso linaje franco-canadiense. Con su cabello rubio en cascada, su moda impecable y su sonrisa radiante, era la novia política perfecta. La narrativa pública era que su unión fue predestinada por la propia diosa de la luna, una historia de amor que cimentó un histórico tratado de paz entre el norte y el este. Sin embargo, bajo los candelabros de cristal, las orquídeas importadas y el tintineo del Dom Periñón de época, la finca era un polvorín. Harper lo sabía mejor que nadie. A los 22 años, Harper era lo que la manada cruelmente llamaba una omega sin lobo. Debido a una rara anomalía genética, había nacido en una familia de hombres lobo de pura sangre, pero carecía por completo de un espíritu de lobo. No poseía una fuerza mayor, no podía transformarse y, lo más importante, no emitía absolutamente ningún aroma de manada. Para las élites de la manada, obsesionadas con el aroma y la biología, Harper era funcionalmente invisible, un fantasma. La trataban como mano de obra de última categoría. Pagaba las deudas de sus padres fallecidos, sirviendo aperitivos y recogiendo copas vacías para Silver Service Catering, la fachada de hospitalidad privada de la manada. Sin embargo, ser invisible y sin aroma tenía una clara ventaja. La gente rara vez presta atención a los fantasmas. Como carecía de lobo, la mente de Harper no estaba nublada por las abrumadoras y embriagadoras feromonas, esas que los alfas y lunas irradiaban constantemente para afirmar su dominio y lealtad. Donde un beta podría ser forzado mentalmente a apartar la vista del comportamiento sospechoso de un superior, Harper veía el mundo en una realidad cruda y sin filtros. La gala estaba en pleno apogeo. Una banda de jazz de 3 piezas tocaba suavemente en el gran vestíbulo. Su música flotaba sobre el murmullo de cientos de élites sobrenaturales socializando. Harper se movía por el perímetro de la biblioteca del ala este. Sostenía una pesada bandeja de plata con copas de champán vacías. La biblioteca había sido declarada fuera de los límites para la noche, con sus pesadas puertas de caoba cerradas. Pero mientras Harper pasaba, escuchó el sonido distintivo y agudo de una cerradura abriéndose. A esto le siguió un susurro bajo y frenético. Normalmente, el instinto de supervivencia de una omega le gritaría que siguiera caminando. Pero una voz familiar y escalofriante la hizo congelarse. Era Chloe. Harper apretó la espalda contra el fresco papel tapiz de terciopelo, deslizándose más cerca de la ligera rendija en las pesadas puertas. No me importa lo que diga Harrison. El cronograma se adelanta, siseó Chloe. Su tono estaba completamente despojado de la dulzura azucarada que usaba en público. Una voz profunda y grave le respondió. Harper la reconoció al instante. Dominic Blackwood. Él era el alfa de la coalición del sur, un supuesto aliado que había llegado esa misma noche predicando unidad y paz. Paciencia, Chloe, murmuró Dominic.
Si fallamos el tiro mortal, Ethan nos masacrará a todos antes de que salga el sol. ¿Estás absolutamente segura de que la transmisión de seguridad está ciega? Harrison manipuló las cámaras de la terraza hace 10 minutos, respondió Chloe, su voz goteando malicia fría. Mi hermana Genevieve está distrayendo a Wyatt en el comedor principal. El perímetro está caído. Los guardias principales han sido neutralizados silenciosamente. Ethan confía en mí implícitamente. El vínculo de compañero lo ciega completamente a mi aroma. Cree que estoy prácticamente irradiando adoración. ¿Y los supresores?, preguntó Dominic. Tomé una dosis doble, dijo Chloe. No huele nada más que mi lealtad fabricada. En cuanto el reloj marque la medianoche, le pediré que salga al balcón principal para dirigirse a las manadas. En el momento en que se pare frente al cristal, los francotiradores de mi hermano dispararán. Están cargados con balas de punta hueca de plata líquida. Ni siquiera tendrá tiempo de transformarse. Para mañana por la mañana, seré la viuda afligida, y tú y yo tomaremos el control del sindicato. Harper dejó de respirar. La bandeja en sus manos de repente pareció pesar 1000 kilos. Asesinato. Un golpe de estado a gran escala. Y la organizadora era la propia Luna. El pánico se apoderó de la garganta de Harper. No tenía lealtad a esta brutal jerarquía. El sistema de manadas la había masticado y escupido. Deja que se maten entre ellos, susurró una parte oscura de su mente. Pero una imagen apareció en su mente de hace 3 años. Un beta visitante borracho había acorralado a Harper en las cocinas, mostrando sus colmillos, listo para destrozarla solo por derramar accidentalmente agua en sus zapatos. Ethan Sterling había entrado. No solo detuvo al beta, le rompió el brazo y lo desterró del territorio. Miró a Harper, no con asco, sino con un breve y silencioso gesto de respeto. Fue la única vez que un alfa la había tratado como un ser humano. No podía dejarlo morir. Harper se alejó silenciosamente de las puertas de la biblioteca, su pulso martilleando contra sus costillas. Prácticamente corrió hacia el pasillo de servicio más cercano, dejando la bandeja de copas en un mostrador. Necesitaba advertirle, pero no podía simplemente acercarse y hablar. Wyatt, el aterrador beta de Ethan y jefe de seguridad, probablemente le rompería el cuello antes de que se acercara a 3 metros del Rey Alpha. Necesitaba un método discreto. Buscando frenéticamente en la estación de camareros, encontró un bolígrafo negro barato y una servilleta de cóctel blanca y gruesa. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sujetar el plástico. ¿Qué podía decir que él realmente creería? Tenía segundos antes de que el reloj diera las 12. Rápidamente garabateó la aterradora verdad en la servilleta. Tu compañera te ha vendido, ya están en posición. Guardando el bolígrafo en su delantal, dobló la servilleta con fuerza y volvió a salir al brillante caos del salón de baile. Localizó a Ethan. Estaba de pie cerca del centro de la habitación, luciendo increíblemente poderoso con un traje de carbón hecho a medida, flanqueado por 2 guardias imponentes. Asentía cortésmente a un anciano de la manada. Harper calculó su acercamiento perfectamente. El personal de catering estaba entrenado para moverse entre las multitudes de forma invisible. Utilizó su falta de aroma, acercándose a Ethan desde su punto ciego justo cuando un gran grupo de personas pasaba, creando un cuello de botella momentáneo. Mientras se apretujaba a su lado, fingiendo un tropiezo, presionó la servilleta doblada firmemente en su mano grande y áspera. Los reflejos de Ethan eran inhumanamente rápidos. Sus dedos se cerraron instantáneamente alrededor del objeto extraño, pero su rostro no delató nada. Harper no se detuvo a mirar atrás. Mantuvo la cabeza baja, desapareciendo en el mar de vestidos de seda y trajes a medida, rezando a cualquier dios que estuviera escuchando que no acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Ethan Sterling no perdió el ritmo en su conversación con el anciano de la manada. Continuó asintiendo, ofreciendo una sonrisa mesurada y carismática. Pero bajo su tranquila apariencia, cada instinto primario que poseía estaba gritando. Alguien había invadido su espacio personal, un fantasma completo. Su lobo,
Un espíritu antiguo y volátil que habitaba justo debajo de su piel arañaba los confines de su mente, exigiendo cazar la fuente. Pero Ethan era un estratega primero y una bestia después. Lentamente pasó el pulgar sobre el pequeño y arrugado trozo de papel escondido en su palma. Disculpa, Arthur, dijo Ethan suavemente, interrumpiendo al anciano a mitad de la frase. Necesito verificar los preparativos para el brindis de medianoche. Sírvete del bourbon de reserva. Ethan se giró, su paso deliberado y sin prisa. Evitó a la multitud principal, entrando en un nicho poco iluminado cerca de una enorme escultura de hielo de un lobo aullando que se derretía. De pie en las sombras, abrió la servilleta. Tu compañera te ha vendido. Ya están en posición. Las palabras lo golpearon como un golpe físico en el pecho. Por una fracción de segundo, una rabia cruda y cegadora brilló en sus ojos. Sus pupilas se dilataron, mostrando un ámbar vibrante y peligroso. Su lobo interior rugió en una negación pura e inalterada. «¡Compañera!», gruñó el lobo. «¡Mentiras! ¡Proteger a la compañera!». Se suponía que el vínculo de compañero era infalible. Era un lazo biológico y espiritual que unía dos almas, garantizando lealtad y devoción absolutas. Pero Ethan era un hombre que vivía en el mundo real, un mundo donde miles de millones de dólares y el poder absoluto estaban en juego. Sabía que la química moderna había creado supresores sintéticos capaces de enmascarar los verdaderos aromas. Forzó a su lobo a someterse, enterrando a la bestia en lo más profundo con una voluntad de hierro. Analizó la escritura, frenética, desordenada, escrita con tinta barata. Recordó el instante en que le pasaron la nota. Una chica con un uniforme blanco y negro, pequeña, aterrorizada, completamente sin aroma. La omega sin lobo de las cocinas, Harper. Si esto era una broma suicida. Una omega no tenía absolutamente nada que ganar mintiéndole a un rey alfa y todo que perder, lo que significaba que ella creía que era verdad. Ethan sacó su teléfono encriptado del bolsillo de su pecho y tecleó un rápido mensaje a Wyatt. «Reúnete conmigo en la bodega del subsótano». Silencio. «Trae a la chica de catering que limpia el ala este». 5 minutos después, Ethan estaba de pie en la oscuridad insonorizada y climatizada de la enorme bodega de la finca. La pesada puerta de acero se abrió y Wyatt, un hombre enorme y lleno de cicatrices que se movía con gracia letal, entró. Sujetaba a Harper por el cuello de su uniforme. Temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. La encontré corriendo hacia la salida del personal. Gruñó Wyatt, soltándola. Harper tropezó hacia adelante, sujetándose de un estante de burdeos de época. Ethan salió de las sombras. La pura y sofocante presión de su aura alfa estaba fuertemente contenida, pero solo su presencia física era suficiente para hacer que el aire de la habitación se sintiera escaso. «Mírame», ordenó Ethan. Su voz era tranquila, completamente desprovista de emoción. Era la voz que usaba justo antes de ordenar una ejecución. Harper levantó lentamente la cabeza, con lágrimas asomando en sus ojos. «Lo siento», dijo entrecortadamente. «No debería haberlo hecho». «Tú escribiste esto», interrumpió Ethan, mostrando la servilleta. No era una pregunta. «Dime exactamente lo que escuchaste. No omitas ni una sola sílaba. Tu vida depende de ello». Harper tragó saliva. Relató toda la conversación en la biblioteca. Mencionó las cámaras de seguridad manipuladas en la terraza. Mencionó la participación de Harrison, la distracción de Genevieve, las balas de punta hueca de plata y la promesa de un golpe de estado de Dominic Blackwood. Cuando pronunció las palabras supresores sintéticos y vínculo de compañero falso, Wyatt soltó un gruñido bajo y gutural. Sus manos se cerraron en puños. «Alfa, esto es traición. Déjame subir y arrancarle la garganta a Chloe ahora mismo». Ethan levantó una mano, silenciando a su beta. El rostro de Ethan era una máscara de piedra fría, pero por dentro, su mundo se estaba derrumbando. El afecto, los susurros nocturnos, los sueños compartidos del futuro,
Todo era una actuación bellamente orquestada. Chloe le había estado dando arsénico emocional con una sonrisa en la cara. La traición cortaba más profundo que cualquier cuchilla de plata. Wyatt, dijo Ethan, su voz bajando una octava, adquiriendo un filo metálico y aterrador. Haz un barrido silencioso del perímetro de la terraza. No uses las radios. No alertes a Harrison. Si las cámaras están realmente manipuladas, infórmame de inmediato. Wyatt asintió bruscamente y se fundió en las sombras, saliendo por la puerta. Ethan volvió su mirada hacia Harper. Estaba apoyada contra los estantes de vino, esperando su muerte. Por lo general, el portador de malas noticias en el inframundo de los hombres lobo no sobrevivía a la noche. ¿Por qué me advertiste?, preguntó Ethan, entrecerrando los ojos. Mi manada te trata como basura. Podrías haber salido por la puerta y dejarme morir. Tú, tú me salvaste una vez, susurró Harper, mirando sus zapatos gastados. Hace 3 años, en las cocinas, me trataste como a una persona. No podía dejar que te masacraran. Ethan la miró fijamente durante un largo momento. La profunda lealtad de una marginada sin lobo y maltratada contrastaba con la traición de su compañera de alta sociedad y hermosa crianza. Quédate en esta habitación, ordenó Ethan suavemente. Cierra el cerrojo desde adentro. No le abras a nadie más que a mí o a Wyatt. ¿Entendido? Harper asintió frenéticamente. El teléfono de Ethan vibró. Un mensaje de texto de Wyatt. Las cámaras están en bucle. Encontré a 2 de nuestros guardias del perímetro escondidos bajo la nieve en el patio. Gargantas cortadas, cuchillas de plata. Francotiradores confirmados en la cresta oeste. Tienen una línea de visión directa al balcón. Órdenes. Era real. Ethan cerró los ojos, tomando una última respiración profunda para llorar la vida que pensaba que tenía. Cuando abrió los ojos, el esposo afligido estaba muerto. Solo quedaba el rey Alfa. Escribió su respuesta. Ejecuta la contingencia Omega. Despliega a nuestros francotiradores en el terreno elevado. Silencia a los hombres de Dominic. No toques a Chloe ni a Dominic. Yo me encargaré de ellos. Ethan salió de la bodega y subió la escalera de caracol hacia el brillante salón de baile. La música se intensificó cuando entró en la habitación. Se alisó la corbata, poniendo una sonrisa devastadoramente hermosa y serena en su rostro. Desde el otro lado de la habitación, Chloe lo vio. Se veía impresionante con un amplio vestido carmesí, su cabello rubio atrapando la luz. Le sonrió, una sonrisa perfecta, amorosa y venenosa, y comenzó a caminar hacia él, sosteniendo 2 copas de champán. «Ahí estás, mi amor», ronroneó Chloe suavemente cuando lo alcanzó, pasando una mano cuidada por la solapa de su chaqueta. «Es casi medianoche. Es hora de tu discurso. El balcón está esperando». Ethan tomó la copa de champán de su mano. Miró a la mujer que había planeado su asesinato, la mujer que pensaba que tenía el mundo en la palma de su mano. «Por supuesto, querida», sonrió Ethan, sus ojos clavándose en los de ella con una intensidad oscura y aterradora que ella era demasiado arrogante para reconocer. «Salgamos a la luz de la luna. Realmente es una noche impresionante, ¿no es así?», Chloe murmuró, su voz una melodía de devoción practicada. Apoyó la cabeza en su hombro. Su perfume, una mezcla personalizada de jazmín y bergamota, llenó sus sentidos. Durante años ese aroma había sido su ancla. Ahora, sabiendo que estaba diseñado químicamente para enmascarar el hedor podrido de su traición, le revolvía el estómago. «Impresionante», asintió Ethan, su voz un barítono suave y peligroso. Miró el reloj Cartier de platino en su muñeca. Faltaban exactamente 2 minutos para la medianoche. Dominic Blackwood estaba de pie cerca del frente de la multitud, agitando un líquido ámbar en un vaso de cristal. Captó la mirada de Ethan y ofreció un asentimiento respetuoso y deferente. Fue una actuación impecable. Si Harper no hubiera interceptado esa conversación en el pasillo, Ethan habría salido a ese balcón a ciegas, confiando completamente en las 2 personas que actualmente orquestaban su asesinato.
Ethan extendió la mano y empujó las pesadas manijas de latón de las puertas de la terraza. El aire helado de Wyoming entró, barriendo el balcón. La terraza daba a un valle empinado y cubierto de nieve con la cresta oeste cerniéndose oscuramente en la distancia. La ubicación exacta que Harper había nombrado. El punto de vista perfecto para un equipo de francotiradores armados con balas de punta hueca de plata líquida. «Ven, mi amor», instó Chloe, saliendo a la luz de la luna. Se estremeció dramáticamente, frotándose los brazos desnudos. «La manada está esperando tu discurso». Ethan salió a su lado. Las pesadas puertas de cristal se cerraron detrás de ellos, amortiguando a la banda de jazz. Estaban solos bajo la pálida y helada luz de la luna llena. «Están esperando», dijo Ethan en voz baja, sin mirar a la multitud adentro, sino hacia la línea de árboles en la cresta. «Pero creo que deberíamos esperar un momento más. Dejemos que la anticipación crezca». Chloe frunció el ceño, una grieta microscópica en su impecable fachada. Harrison dijo que el itinerario... «Harrison está actualmente desangrándose en el punto de control de seguridad sur», interrumpió Ethan. Su voz no se elevó por encima de un murmullo conversacional, pero las palabras golpearon el aire helado como una onda de choque física. Chloe se congeló. La sangre se drenó de su rostro, dejándola pálida bajo su maquillaje de diseñador. ¿Qué acabas de decir?» Ethan giró la cabeza lentamente para mirarla. La máscara cuidadosamente construida del encantador Rey Alfa se desvaneció, revelando al depredador supremo que había debajo. Sus iris cambiaron, pasando del gris pizarra a un ámbar aterrador y luminiscente. El peso crudo y sin suprimir de su aura alfa se estrelló en el espacio entre ellos. Era una presión sofocante y aplastante que obligaba a los lobos más débiles a arrodillarse. Chloe jadeó, tambaleándose hacia atrás, llevándose las manos a la garganta como si de repente se estuviera ahogando. «Ethan, ¿sabes cuál es el problema con los supresores sintéticos, Chloe?», preguntó Ethan, dando un paso lento y deliberado hacia ella. «Embotan los sentidos, engañan a la biología, pero no pueden silenciar un susurro en un pasillo vacío. Y ciertamente no pueden evitar que un fantasma sin aroma me deslice una nota en la mano». El pánico, puro y sin adulterar, finalmente destrozó la compostura de Chloe. Se giró hacia las puertas de cristal, sus ojos buscando frenéticamente en la multitud a Dominic, a Genevieve, a cualquiera. «No te molestes en buscar a Dominic», se burló Ethan, sus colmillos alargándose más allá de su labio inferior. «Él es el siguiente». El reloj inteligente de Ethan vibró 2 veces contra su muñeca, la señal de Wyatt. «Mira la cresta, Chloe», ordenó Ethan, su voz resonando con una resonancia antinatural y retumbante que obligó a su biología a obedecer. Ella gimió, su cabeza girando bruscamente hacia la oscura línea de árboles. Por un segundo aterrador y prolongado no hubo nada. Luego 3 destellos de luz distintos y breves parpadearon en los pinos distantes. Fogonazos, pero no hubo sonido de disparos rasgando el aire hacia el balcón. Ethan sonrió, una exhibición fría y aterradora de dientes. «Los francotiradores de Wyatt. Los hombres de tu hermano usaban Remington 700 SI personalizados, supongo. De primera línea. Una pena que el equipo de Wyatt prefiera cuchillas silenciosas de fibra de carbono para el combate cuerpo a cuerpo. Ni siquiera llegaron a apretar los gatillos. Tus verdugos están muertos en la nieve». Las rodillas de Chloe cedieron. Se derrumbó sobre la piedra helada de la terraza. La lujosa seda de su vestido carmesí amontonándose a su alrededor en la nieve. «Ethan, por favor», sollozó, el vínculo de compañero inducido químicamente luchando con su terror real. «Dominic me obligó. Amenazó a mi familia. Dijo que si no lo ayudaba...» «Mentiras», escupió Ethan. La palabra goteaba veneno. «Buscabas poder. Miraste el imperio que construí con mi propia sangre y decidiste que querías el trono sin hacer el trabajo. Usaste como arma lo único que consideraba sagrado, nuestro vínculo». Se agachó, agarrando la delicada tela de su vestido por el hombro, y la levantó sin esfuerzo. No pesaba nada para él.
¿Querías hacer un espectáculo público a medianoche, Luna? No decepcionemos a nuestros invitados. Ethan la arrastró hacia las pesadas puertas de cristal. Las abrió de una patada con una fuerza que hizo añicos el vidrio reforzado en 1 millón de diamantes brillantes y mortales. El estruendo ensordecedor resonó como una bomba en el salón de baile. La banda de jazz dejó de tocar abruptamente. La risa murió en sus gargantas. 500 de los hombres lobo más poderosos de América del Norte se giraron para ver a su rey alfa de pie en el umbral, rodeado de cristales rotos, sosteniendo a su llorosa luna por el cuello. El silencio absoluto reinó en el gran salón de baile. El único sonido era el aullido del viento que entraba por las puertas rotas y los patéticos y entrecortados sollozos de Chloe. La expresión engreída de Dominic Blackwood había desaparecido. Dio un sutil paso hacia atrás, tratando de mezclarse con un grupo de diplomáticos del este. Pero, antes de que pudiera dar un segundo paso, una mano enorme y llena de cicatrices se aferró a su hombro con la fuerza de una prensa industrial. Wyatt había aparecido desde los pasillos de servicio, su equipo táctico negro cubierto de manchas oscuras y frescas. Pateó la parte posterior de las rodillas de Dominic, enviando al Alfa del Sur a estrellarse contra el suelo de mármol. Wyatt plantó una pesada bota de combate directamente en la columna de Dominic, inmovilizándolo como un insecto recién capturado. «¡Nadie se mueve!», gruñó Wyatt, su voz vibrando a través del suelo. Ethan arrastró a Chloe al centro de la habitación, empujándola para que cayera de manos y rodillas ante la escultura de hielo. Observó los rostros aterrorizados de su sindicato, ancianos de la manada, directores ejecutivos, políticos, todos mirando con horrorizada incredulidad. «Esta noche», comenzó Ethan, su voz proyectándose perfectamente a cada rincón de la vasta sala. «Debía ser una celebración de nuestra unidad. Pero la verdadera unidad no puede existir cuando la podredumbre se infecta en los cimientos». Señaló con el dedo a la mujer temblorosa en el suelo. «Chloe Dupont, mi supuesta compañera, durante los últimos 6 meses, ha estado consumiendo fuertes supresores sintéticos para enmascarar su aroma, ocultando una conspiración para asesinarme en ese mismo balcón. Se confabuló con Dominic Blackwood para masacrar a mis guardias, eludir nuestra seguridad y ejecutar un golpe para robar el Sindicato del Norte». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Estallaron murmullos de indignación e incredulidad. Genevieve, la hermana de Chloe, intentó correr hacia el guardarropa, pero 2 de los secuaces de Wyatt la derribaron al suelo antes de que avanzara 3 metros. «Ethan, es un malentendido», dijo Dominic con voz ahogada desde debajo de la bota de Wyatt, su rostro morado. «Te está mintiendo. Vine aquí en paz». Ethan se acercó a Dominic, mirando al hombre patético. «Mi equipo de contraataque acaba de sacar las comunicaciones de tus francotiradores en la cresta oeste. Tenemos las frecuencias encriptadas. Tenemos las transferencias bancarias. Compraste balas de punta, hueca de plata líquida, a través de una corporación fantasma en Ginebra. No insultes mi inteligencia suplicando». Ethan le dio la espalda a Dominic, la máxima muestra de falta de respeto, y caminó de regreso a Chloe. Ella lloraba histéricamente, extendiendo la mano para agarrar el dobladillo de sus pantalones. «Soy el Rey Alfa», declaró Ethan, su aura estallando tan intensamente que la mitad de la sala bajó la vista involuntariamente en sumisión. «Y no tolero la traición. Por las antiguas leyes de la manada y las leyes modernas de este sindicato, por la presente despojo a Chloe de la línea de sangre Dupont de su título de luna. Corto el vínculo». Las palabras no eran solo una declaración legal, eran una guerra biológica. Ethan cerró a la fuerza el lazo energético entre ellos. Chloe gritó de agonía física real, agarrándose el pecho mientras el cordón psicológico era arrancado violentamente de raíz. Se derrumbó sobre el mármol, hiperventilando. «Llévalos a las celdas de detención en los niveles profundos», ordenó Ethan a Wyatt. «Despójenlos de su riqueza, sus títulos y sus afiliaciones a la manada. Mañana serán desterrados a las zonas muertas en el Yukon. Si alguna vez vuelven a pisar territorio civilizado, serán cazados por deporte».
Wyatt levantó a Dominic por el pelo, mientras dos guardias arrastraban a una llorosa Chloe fuera del salón de baile. El olor a miedo y ozono flotaba pesado en el aire. La sociedad de élite del Sindicato del Norte permanecía paralizada, dándose cuenta de lo cerca que había estado todo su mundo de arder. Ethan respiró hondo, controlando a la aterradora bestia bajo su piel. Se ajustó la chaqueta de su traje de carbón, el epítome de la compostura mortal. Miró a la multitud, sus ojos se fijaron en uno de los gerentes de cocina que temblaba cerca de las mesas del buffet. «¡Tráiganla!», ordenó Ethan suavemente. El gerente parecía aterrorizado. «¿Traer a quién, Alpha?» «A la chica de la bodega, Harper». Se desataron susurros. Las élites intercambiaron miradas confusas. ¿Por qué el rey Alpha pedía a una Omega sin lobo de última categoría en medio de una purga histórica? Minutos después, las pesadas puertas de roble del vestíbulo se abrieron. Harper estaba allí, todavía con su barato uniforme de catering blanco y negro, sus manos agarrando su delantal. Parecía pequeña, completamente fuera de lugar en el gran salón de baile, rodeada de multimillonarios y depredadores sedientos de sangre. Mantuvo los ojos pegados al suelo, su corazón martilleando salvajemente. Ethan caminó hacia ella. A medida que se acercaba, la multitud se abrió como el mar rojo, retrocediendo como si Harper fuera radiactiva. El desdén natural de la manada por los sin aroma y los débiles estaba profundamente arraigado. Ethan se detuvo frente a ella. No se irguió sobre ella para intimidarla. En cambio, le ofreció la mano. Harper levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lentamente, con dedos temblorosos, puso su mano en la de él. Ethan la condujo suavemente al centro de la habitación, colocándola justo donde su traicionera Luna había estado arrodillada momentos antes. «Ustedes miran a esta mujer y no ven nada», se dirigió Ethan a la silenciosa sala. «Ven un defecto, una Omega sin lobo. La ignoran porque no tiene aroma para activar sus instintos primitivos. Pero su arrogancia es exactamente lo que los ciega». Se giró para mirar a Harper, su expresión suavizándose solo una fracción, una mirada de profundo respeto que hizo que los ancianos jadearan. «Mientras todos ustedes bebían mi champán y confiaban ciegamente en una falsa luna», continuó Ethan, su voz resonando con autoridad absoluta. «Esta chica invisible vio la verdad. Navegó por una habitación llena de depredadores alfa sin ser detectada. Reunió información que salvó mi vida y el futuro de este sindicato». Soltó la mano de Harper y se puso las manos detrás de la espalda. «A partir de este momento, Harper ya no es una Omega, ya no está en deuda. Es nombrada oficialmente jefa de inteligencia del sindicato. Su falta de aroma no es una debilidad, es su mayor arma. Solo me responde a mí y a Wyatt. Si a alguno de ustedes le falta el respeto, la socava o la mira con el desdén que le mostraron ayer, se las verán conmigo personalmente». El silencio en la sala era absoluto. Acababa de ocurrir un cambio de paradigma de proporciones sísmicas. La más baja de las bajas había sido elevada por encima de la clase dominante. Harper se quedó helada, la realidad de sus palabras cayendo sobre ella. Había pasado toda su vida tratando de ser invisible solo para sobrevivir. Ahora, el hombre más poderoso de su mundo acababa de poner un foco sobre ella, convirtiendo su mayor defecto en su mayor armadura. Miró a Ethan. El frío y despiadado rey Alpha se había ido, reemplazado brevemente por el hombre que la había salvado en las cocinas hace 3 años. Le dio un único e imperceptible asentimiento. El juego de tronos dentro de la manada había cambiado para siempre. La jaula dorada estaba rota. Harper se sentó detrás de un enorme escritorio de roble en el centro de comunicaciones seguras del ala este. Menos de 12 horas antes, había estado recogiendo copas de champán. Ahora, llevaba un blazer de carbón a medida proporcionado por el personal de Wyatt, mirando una serie de monitores encriptados. Se sentía como una impostora, pero el gran volumen de datos que fluía por las pantallas la anclaba a la realidad. Los números, a diferencia de los miembros de la manada, no mentían, y ciertamente no les importaba si ella tenía aroma. La pesada puerta de acero se abrió con un silbido y Ethan entró.
Parecía agotado, las líneas afiladas de su rostro tensas, pero sus ojos ámbar ardían con una intensidad implacable. Wyatt lo seguía, sosteniendo un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. La frontera sur está asegurada, declaró Ethan, su voz un grave murmullo. Se apoyó en el borde del escritorio de Harper, tratándola no como una subordinada, sino como una igual. Los leales a Dominic están luchando. Hemos congelado sus activos, pero Wyatt encontró una discrepancia en las cuentas no oficiales. Wyatt arrojó el libro de contabilidad sobre el escritorio. Harrison fue descuidado antes de morir. Borró los servidores digitales, pero guardó una copia de seguridad impresa de las transferencias de Ginebra. Dominic no tenía el capital líquido para comprar esas balas de punta hueca de plata. Fue financiado. Harper acercó el libro de contabilidad. Lo abrió, sus ojos siguiendo las columnas de tinta. En el mundo sobrenatural, todos confiaban en los sentidos agudizados, el olfato, el oído, el instinto. Rara vez se molestaban con los detalles mundanos y tediosos de la contabilidad forense. Pero Harper había sobrevivido toda su vida, notando los pequeños detalles que todos los demás ignoraban. Trazó una línea de transacciones desde una empresa fantasma en las Islas Caimán a través de una serie de corporaciones ficticias en Europa. Dominic no financió el ataque, dijo Harper en voz baja, frunciendo el ceño. Este dinero no vino del sur. Ethan se puso rígido. Explica. Mira los números de ruta. Harper señaló la secuencia. Estos coinciden con los códigos internos del fondo de pensiones offshore de Sterling Holdings. Alguien de nuestra propia junta directiva transfirió $50 millones a Dominic Blackwood la semana pasada. Wyatt soltó una maldición viciosa. La expresión de Ethan se volvió letal. ¿Quién autorizó la transferencia? Harper retrocedió 3 páginas, encontrando la firma física requerida para un movimiento interno de capital tan masivo. Se le cortó la respiración. Miró a Ethan, recordando el momento exacto en que le había deslizado la nota en el salón de baile. Fue Arthur Pendleton, susurró Harper. La revelación cayó como un golpe físico. Arthur era un respetado anciano de la manada, un hombre que había sido mentor de Ethan después de la muerte de su padre. Había estado bebiendo bourbon de reserva con Ethan mientras Chloe orquestaba a los francotiradores. Arthur había usado la ambición ciega de Chloe y la fuerza bruta de Dominic como una cortina de humo, orquestando el golpe desde las sombras para mantener sus propias manos perfectamente limpias. Todavía está en el ala de invitados, gruñó Wyatt ya buscando su arma. Solicitó una salida tardía esta mañana. Afirmó que sus viejas articulaciones le dolían por el frío. Sin armas, Wyatt, ordenó Ethan, su voz inquietantemente tranquila. Vamos a manejar esto a la antigua. Harper, ven con nosotros. 5 minutos después, Ethan abrió de una patada las puertas dobles de la lujosa suite de invitados de Arthur Pendleton. El anciano estaba sentado junto a la chimenea, bebiendo café. Saltó, derramando el líquido caliente sobre su impecable bata de seda. Ethan, ¿cuál es el significado de esto?, exigió Arthur, sus ojos brillando con energía alfa indignada. Proyectó una ola de dominio, intentando forzar a Wyatt y Harper a someterse. Wyatt apretó los dientes, su lobo luchando contra el impulso biológico de inclinarse ante un anciano. Pero Harper ni siquiera parpadeó. Las feromonas la bañaron sin que se diera cuenta. Simplemente caminó hacia adelante y dejó caer el libro de contabilidad abierto sobre la mesa de café de cristal, justo al lado de la taza de Arthur. Arthur miró su propia firma. Todo el color se drenó de su rostro curtido. «Usaste a mi compañera para intentar ponerme una bala en la cabeza», dijo Ethan, entrando en la habitación. La temperatura del aire pareció desplomarse. «Financiaste una guerra contra tu propio rey». «Ethan, tienes que entender, estabas cambiando demasiado rápido», tartamudeó Arthur, retrocediendo del libro de contabilidad. Las viejas costumbres estaban muriendo. Tenía que proteger el legado de la manada. «No protegiste nada más que tu propia codicia», gruñó Ethan.
No se molestó con un gran discurso o un juicio público. Extendió la mano, agarrando al anciano por las solapas de su bata. Considera tu legado borrado. En una hora, Arthur Pendleton fue despojado de su rango y escoltado a las heladas líneas fronterizas del territorio del Yukon, uniéndose a Chloe y Dominic en el exilio permanente. Más tarde esa noche, Ethan estaba solo en la recién reparada gran terraza, mirando hacia la cresta que se oscurecía. La amenaza finalmente había sido neutralizada. La podredumbre había sido completamente extirpada. Escuchó pasos suaves detrás de él. Harper entró en la terraza, sosteniendo 2 tazas humeantes de café negro. Le entregó una, su presencia tranquila y estabilizadora. La junta ha sido reestructurada, informó Harper en voz baja. Wyatt ha investigado a fondo a los nuevos jefes de seguridad. Estamos seguros. Ethan tomó la taza, dejando que el calor le calentara las manos. Miró a la chica invisible que había salvado su imperio. Ella no olía a jazmín, ni a bergamota, ni a lealtad fabricada. Simplemente olía a café y al aire fresco del invierno. Era lo más honesto y embriagador que había experimentado. Lo hiciste bien hoy, Harper, murmuró Ethan, sus ojos suavizándose mientras la miraba. Más que bien. Harper ofreció una pequeña y genuina sonrisa. Solo miro las cosas que todos los demás ignoran, Ethan. Él se acercó. El espacio entre ellos de repente crepitaba con una energía completamente nueva e innegable. Un vínculo no forjado por la biología o los supresores sintéticos, sino por la confianza absoluta. Entonces supongo, susurró el rey Alfa, que tendré que asegurarme de que nunca más te ignoren. Al final, el poder sin lealtad sigue siendo una corona hueca. Ethan reconstruyó su imperio no con alianzas estratégicas de élites traicioneras, sino con aquellos que demostraron su valía en las sombras. Harper, una vez una marginada invisible, ahora es su confidente más confiable. El rey Alfa aprendió una verdad brutal y permanente. A veces, los monstruos mortales no se esconden en lo profundo de los bosques oscuros. Están durmiendo pacíficamente justo a tu lado, en tu propia cama.